¿Bien? Pues yo pensé que si yo burlan de mi propio, ustedes no pueden burlar de mí. Entonces, creo, ojalá que todo está bien. Pero vamos a comenzar hoy, vamos a leer en nuestras Biblias Salmos 51. Salmos 51. Todos ponen a pie, por favor. Todos ponen a pie. Y vamos a leer este capítulo, Salmo 51. Comenzamos en versículo 1 hasta versículo 12. Y vamos a comenzar, yo voy a leer como normal, versículo 1, ustedes en 2, y sigamos así hasta el versículo 12. Dices aquí en versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y será limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. Escondo tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y vamos a hablar de este tema que nos vemos en versículo 12, que dices, vuélvame el gozo de tu salvación. Y vamos a hablar de eso hoy. Vamos a orar y puedes sentar. Señor Padre, gracias por este día, gracias por esa oportunidad que me da para predicar su palabra, Señor. Ayúdame para explicar bien lo que usted lo puso en mi corazón, Señor. Dame sus palabras, Señor. Ayúdame, ayuda a los hermanos para escuchar, para aprender algo que pueda ser de beneficio a sus vidas, Señor. En su nombre de Jesús, amén. Puedes sentar. Pues nos veo este capítulo, estás hablando, pues básicamente es una oración del rey de David. El rey David, pues, es una oración que él está haciendo. Estás, pues me imagino que estás orando con lágrimas, estás pidiendo a Dios, estás diciendo a Dios, yo sé que soy un pecador, yo sé que tengo tantos problemas, pero perdonadme, limpia mi corazón y regrésame el gozo de su salvación. Dices, vuélveme al gozo de tu salvación, en versículo 12. Y ese es el tema que yo quiero hablar hoy en la noche, es que nosotros como cristianos podemos regresar a este punto cuando podemos gozar en nuestra salvación. Tantas bendiciones que nosotros tenemos, pero muchas veces nos falta gozo en nuestras vidas. Muchas veces pasan por tiempos difíciles y permiten eso para agitarnos, para quitar el gozo de nuestra vida y la gozo que tenemos en la salvación, en el facto que tenemos perdón en Cristo. Pero no sé cuántos de ustedes tienen un título arriba de este capítulo que dices, el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé,
vino a él Natán el profeta. ¿Tienes algo similar de eso? Pero David estás en un tiempo después de cometió este gran pecado con Betsabé y estás en un tiempo difícil y él estás pensando pues en ese capítulo, estás pues pensando en sus pecados, en sus errores y estás hablando con Dios sobre este tema de su pecado con Betsabé. Y vaya conmigo a 2 de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11, nos ven esta historia de David y Betsabé. Gracias, hermano. Y vamos a leer, pues creo que la mayoría de ustedes sí conozcan esta historia, pero vamos a ver otra vez. Dice en versículo 1 de capítulo 10. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Junán su hijo. Estoy en versículo 10, capítulo 11. Sí. Sí. Segundo Samuel, capítulo 11. Dice en versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David y preguntar que aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hétero. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y sigue así con la historia, como después de este pecado que él cometió con Betsabé, que salió embarazada la mujer de Betsabé, y se mandó a David para decir, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y nosotros sabemos la historia, como David intentaron engañar a su esposo para ser borracho, para quedar con su esposa, en el plan para escapar de la culpabilidad de su pecado y para escapar de las responsabilidades que resulta de sus pecados. Y él mandó a Urías para la guerra, y finalmente él mandó a la guerra, y lo dijeron las instrucciones a Joab para poner en frente de todos, para él puedan recibir todos los ataques de los enemigos, y el resultado era que él murió. Y todo de eso, y luego nos veo en capítulo 12 de 2 Samuel, y dice en versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado
y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así que dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti de casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, y Urías Eteo hiriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amnón. Y sigue así, pero vamos a bajar hasta 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y por razón de sus pecados murió su hijo, y todo eso pasó. Y nos ve en capítulo 13 como David fue suficiente hombre para aceptar que él sí cometieron un pecado, que sí hizo un error, y le pidió perdón a Dios. Y dices que por razón que dices en el fin del versículo 13, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero todo eso para sí que ya cometieron un pecado, ya arrepentido de su pecado, ya recibió la perdón de Dios. Pero sigue, si regresan conmigo a Salmo 51, nos vea como todo eso sigue con un dolor de su corazón, sigue sin gozo pues en su salvación. Y dices en ese pasaje: estás confesando otra vez sus pecados. Y yo quiero hablar de esos, unas razones porque perdemos nuestro gozo. Ese es que yo quiero hablar de hoy en la noche, pero razones por las que perdemos nuestro gozo. Y la primera cosa que yo tengo, que yo quiero hablar hoy, es por causa de nuestros pecados. Muchas veces la razón porque somos como cristianos, no tenemos gozo en nuestra vida, es por razón de nuestros pecados. Principalmente es por eso. Pero nos ve aquí en ese capítulo de 51, el humilde oración de David. Él tenía él humilló delante de Dios, y sabiendo su condición de su corazón. Pero vamos a ver otra vez este capítulo de 51, y dices: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
Pero el verdadero arrepentimiento viene a través de la humillarnos. La única forma para ser arrepentido verdaderamente de nuestro pecado es para ser humilde. Es difícil para humillarnos, para aceptar la realidad que lo hizo un error, pero es la única forma que puedo recibir o puedo tener el verdadero arrepentimiento. Y nos vea esta aquí también vaya conmigo a Salmos 32. Salmos 32. Yo tengo notado en este capítulo unas instrucciones a cómo ser arrepentido. O cómo regresar a este punto para tener el gozo de su salvación. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar cuando fue un nuevo cristiano? El gozo que tenía para servir a Dios, el deseo que tenía para hacer las cosas bien, para hacer cambios en sus vidas, pero con tiempo, por razón de sus pecados, nos fallan en ese área, nos perdimos nuestro fuego pues para las cosas de Dios. Pero vea conmigo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no ocupa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto honrará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. No con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pero yo lo veo, esto es otro salmo de David, pero yo lo veo en capítulo o versículo 5. La primera cosa que no es, puedo hacer un sermón completamente de esta, pero en este versículo versículo 5 dices, la primera cosa que yo lo veo aquí, el primer paso para ser arrepentido de nuestros pecados, dices, mi pecado te declaré. Necesitamos a confesar nuestros pecados para ver el verdadero arrepentimiento de Cristo y para tener chance a regresar a este punto, a tener gozo en nuestras vidas. Necesitamos declarar nuestros pecados delante de Dios, a Dios. Y dices, y no cubrí mi iniquidad. La siguiente cosa, o el siguiente paso que nos ve en este mismo versículo, necesitamos declarar nuestro pecado
y confesaré, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y luego cuando nos hacen eso, en el fin de este versículo dices, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y gracias a Dios que puedo tener el perdón de nuestros pecados y necesitamos eso. Y nosotros estaban hablando con una señora en sábado y estaban diciendo sobre, pues estaban hablando sobre confesando nuestros pecados. Y ella me dijo, pues sí, yo confieso mis pecados siempre. Y ella estaba pensando que es la salvación si sigue confesando nuestros pecados, pero nosotros sabemos la verdad que cuando Dios nos salvó, somos salvos. No puedo perder nuestra salvación, pero para mantener el gozo en Cristo, para mantener el gozo en nuestra salvación, necesitamos seguir con este espíritu de humillarnos y confesar nuestros pecados y pedir perdón a Cristo. Y nos ve en este versículo todos los pasos para eso, para regresar a nuestro gozo. Y nos ve también en el versículo 11, como dices, y básicamente cuando hacen eso, llega ese punto de versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si confesamos nuestros pecados, si siguen en este espíritu de humillarnos delante de Dios, puedo regresar a este punto a gozarnos en Cristo. Pero nos vea todo eso, el oración humilde de rey David, pero la verdad es, él fue perdonado de Cristo. Nos vean en 2 de Samuel, capítulo 12, nos ven como dice el profeta Natán, que él fue perdonado, que Dios ya perdonó sus pecados, su error, y le dices en versículo 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y sabes la verdad que en este capítulo de 51, David estás perdonado, pero él estás viviendo en la culpabilidad de su pecado. Él está, en lugar de vivir en victoria en Cristo, él está viviendo y estás pensando en todos sus errores. Y por eso estás tan aguitado pues en este capítulo. Pero David se sintió tan culpable que él escribió este salmo el músico principal. Y para pensar en eso, yo estaba estudiando pues de qué era la música principal. Yo escucho de eso en la Biblia, pero estaban mirando qué es su trabajo pues. Y si puedes venir conmigo al primero de Crónicas, capítulo 6. Y nos veo el comienzo de este oficio que David creó o estableció en su reino. Pero nos ve en primero de Crónicas, capítulo 6. ¿Están ahí? Yo no, pero ya llegó. Primero de Crónicas 6, comenzamos en 31. Primero de Crónicas 6, 31. Dices, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arco tuvo
arca tuvo reposo, las cuales servían delante de la tienda de tabernáculo, la reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, y ni voy a intentar con estos nombres, pero dices los principales, si ustedes pueden leer, échale ganas, pero yo no puedo pronunciar. Pero le pusieron 3 hombres, y un hombre que era el encargado, que dices, era en 33, dice, estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Y se pusieron ese hombre de Hemán y sus 2 hermanos, si siguen leyendo eso, se pusieron sus 2 hermanos, uno como su segundo en liderazgo, pues, dice su mano derecha y la otra su mano izquierda. Y lo puso en estos 3 hombres para dirigir la música en el tabernáculo y luego cuando con el templo, en el templo. Pero imagínate, este salmo, en Salmo 51, que David estás confesando todos sus pecados. Él escribió este salmo confesando sus pecados, y él escribió el director de música. Imagínate si llegan el domingo y comenzó el coro para cantar, y luego estás cantando, ¿estás hablando de mí? ¿Estás diciendo todos mis errores? ¿Estás diciendo mis pecados? Pero David tiene tanto no se fue la palabra, pero fue tan humilde que él escribió confesando sus pecados y le mandó músico principal para cantar en la iglesia. Esta es un canto que cantó en el tabernáculo, los músicos. Estás confesando sus pecados. Dices, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero David humilló delante de Dios y pidiendo para perdonar sus pecados, sí, pero para regresar su gozo. ¿Qué estaban pidiendo en su oración? Pues principalmente estaban pidiendo el perdón de su pecado. Y la verdad es, nos veo en Salmos 2 de Samuel, y no vamos a regresar, pero los veo ahí, como Dios ya lo había perdonado, pero él no puede perdonarse su mismo. Él sentía tan culpable que él no puede perdonarse a sí mismo. Y muchas veces la razón porque nosotros como cristianos no tenemos el gozo en nuestra salvación es porque estamos viviendo en nuestra culpabilidad. Cuando Dios está ofreciéndonos victoria en Cristo, Dios, si en realidad si humillarse y si confesó sus pecados a Cristo, como nos ven en Salmos 32, Dios sí perdonó sus pecados y puede vivir con gozo sabiendo de eso. Pero el diablo muchas veces usa nuestra culpa para evitar que servamos a Cristo. El diablo le gusta usar nuestro pecado, nuestro sentido de culpabilidad para quitar nuestro servicio a Cristo. Un cristiano que está aguitado, un cristiano que no tiene el gozo del Señor, no pueden servir a Cristo como debe servir. No va a tener los resultados en su vida como debe tener si estás viviendo
con esta. Pero también nos veo en versículo 4, David está diciendo sobre su pecado, dices, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Pero él está diciendo, Dios, yo sé que lo hizo un pecado, y yo peco contra ti. Sí en la Biblia nos dicen que hay diferentes tipos de pecados, en referencia que hay pecados contra la carne, unos pecados de mal uso de sexo es contra la carne, como dices en la Biblia, pero principalmente es contra Dios. Y necesitamos saber, para tener un arrepentimiento verdadero, necesito saber la magnitud de nuestro pecado. No solo es contra su hermano, no solo es contra su carne, es contra Dios. Su pecado es lo que puso Cristo en la cruz. Pero Dios nos convence de nuestros pecados, pero el diablo nos recuerda nuestros pecados. Y es un gran problema y gran error que muchos cristianos cometemos, es para quedar en este sentido de culpabilidad. Y yo recuerdo cuando una vez yo estaban en la prepa, estaban batallando con algo, estaban pensando, pues, si Dios puede usarme, y pues yo sé que soy un pecador, soy horrible, pero no sé que si Dios puede usarme. Y el diablo estaban hablando en mi mente, estaban recordando todos los errores que yo ya cometieron. Y yo recuerdo que mi pastor le dijo este dicho, como yo le dijo, que Dios nos convenza de nuestros pecados, el diablo nos recuerda nuestros pecados. Si Dios es la persona que nos trae la convicción, pero después de repetir no tenemos razón para sentir mal por eso, pues obviamente si os hicieron pecado, pero no debes vivir en esta. Y David levantó su pecado. Su pecado fue contra Dios, como lo dijeron en versículo 4. Y nos ve una actitud similar en la vida de José. Si vas pues yo voy a ir a Génesis 39 para leer bien en español. Pero estás hablando sobre José cuando estuvo en la casa de Potifar. Y su esposa estaba intentando a él para cometer este pecado, para cometer adulterio con ella. Y David le dice una frase similar en Génesis 39, versículo 9. Dices, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha recibido sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él reconoció que este pecado no solo era contra su amo, contra el Potifar, era principalmente contra Dios. Y necesitamos saber eso, recordar eso, que nuestro pecado sí es contra Dios. Y no importante cuánto Dios quiere perdonarnos, Él no puede hasta confesamos nuestros pecados. Dios quiere perdonarnos de nuestros pecados. Dios quiere regresar nuestro gozo, pero si por nuestro orgullo muchas veces no quieren confesar nuestros pecados. Pero Dios quiere perdonarnos, pero Él no puede hasta confesamos nuestros pecados. Y el verdadero gozo viene del arrepentimiento. Y nos veo en esta historia como David está diciendo de todos sus pecados.
dices en versículo 6 o en versículo 5, he aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concebió mi maldad. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y será limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearon los huesos que has habitado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Jehová, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quitas de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y yo creo por eso, por un hombre tan humilde como David, por eso tantos pecados, los errores de David que nos ve en su vida, no era un hombre perfecto, pero yo creo por esta razón, porque era un hombre humilde, es por esa razón en el fin de su vida, Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. No sé qué estoy diciendo exactamente en español correcto, pero Dios le dijo que es un hombre conforme a mi corazón y tantos errores que él lo hizo, pero por ser humilde, Dios amó él con un dicho tan grande que yo quiero que él pueda decir lo mismo de mí. Pero ten cuidado, hermanos, si tenemos pecados en nuestra vida, arrepiéntate. Arrepiente de su pecado. Y si ya estás arrepentido, puedes ser seguro en la perdona de Dios. Y no debes vivir en el sentido de culpabilidad. Pero la segunda cosa que yo lo veo, que porque nosotros no tenemos gozo en nuestra vida, es por causa de nuestra amargura. Es bien fácil, tantos problemas que nosotros vemos hoy en día, que para ser amargo. Y la mayoría de los ejemplos de amargura en la Biblia eran cristianos, tristemente. Eran hijos de Dios que batallaron con amargura. Nos vean en una de las primeras historias de la Biblia, la historia de Caín y Abel. ¿Sí? Y con Caín tenía amargura en su vida, porque Jesús o Dios aceptó su sacrificio. Cuando él sabía la verdad, él sabía cómo debe hacer sus sacrificios a Dios, pero él quiere hacer en su propia forma. Él quiere servir a Dios en su propia manera. Y porque Abel, su hermano, siguió el plan de Dios y Dios bendeció a Abel y no bendeció a Caín, Caín comenzó a crecer raíz de amargura en su vida. Y por eso, ¿qué pasó? Por tanto amargura, él mató a su propio hermano. Él quitó la vida de su hermano por su amargura. Porque no quieren humillar por sus pecados, no quieren humillar adelante a Dios y confesar sus pecados, que permitió esta raíz de amargura para crecer en su vida, y por eso quitó la vida de su hermano. Vaya conmigo a Job. Job capítulo 7. Vamos a ver, comenzamos en versículo 1. Un hombre de Dios, un hombre rico, que Dios mandó tribulaciones a su vida, problemas a su vida, y quitó todos sus hijos, todas sus riquezas. Y un hombre que de todos él tenía una razón para ser amargo. De todos de nosotros aquí, él tenía más razón para ser amargo.
Dices aquí en versículo 1 de capítulo 7, Job capítulo 7, no es acoso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero. Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así ha recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de iniquitudes hasta el alba. Mi carne está vestido de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendido y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadura del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Estoy buscando un versículo. Sí, vamos a seguir así. Y acuérdate, versículo 7, acuérdate que mi vida es mi soplo y que mis ojos no volverán a ver bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que descendió a Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Por tanto, no refrené mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Vaya conmigo a capítulo 10, Job capítulo 10. Dices en versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso en mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenas, hazme entender por qué contiendes conmigo. Y es un hombre que ya pasó por un tiempo de amargura, y por razón tenía tantos problemas en su vida. Casi destruyó todo, pues sí destruyó todo que tenía, menos a él y su esposa. Y un hombre que sí pasaron por un tiempo de amargura, pero nos ve en el fin de la historia como él confiaron en Dios, y Dios levantó a él de sus problemas. Pero tantas historias en la Biblia, no vamos a ir a leer, pero nos pensamos en la historia de Ruth, su suegra Naomi, que literalmente cuando regresó de su tiempo aparte de Dios, le dijeron que le dieron el nombre Mara, porque estuvo amargo por todo lo que pasó en su vida. Pero vaya conmigo a Hebreos 12, capítulo 15. Vamos a comenzar en el capítulo 13. Hebreos 12, 13. Dices, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dices esta frase, raíz de amargura, y esa es la verdad. Esa es como comienza la amargura en nuestra vida, como una semilla, y luego comienza una raíz para crecer
y destruya nuestra vida. Si conozcas un hombre, una mujer amargo, eso controla su vida. Hasta pueden ver en su cara. ¿Cuántos de ustedes ya viste una persona amargo que todo que sale de su boca estás diciendo, pues tantos problemas, este hermano me lastimó y tantas cosas que todo eso comienza con un semilla de amargura y luego crecen hasta una raíz que destruyen su vida y dices también, y por ella muchos sean contaminados. No sé qué tradució esta frase, este dicho bien, pero hay una frase en inglés que básicamente dice, miseria ama la compañía. No sé si entiendes eso, pero dices, misery loves company. Es que siempre una persona miserable siempre contamina a alguien más. Siempre se traen algo más para contaminar. Siempre estás buscando a alguien más para meter esta raíz de amargura. Siempre un hermano amargo siempre va a intentar contaminar a alguien más y para pasar estas mañas a la vida de su hermano. Y este en realidad es un plague más contaminoso que el COVID. Y ese es un plague que está en muchas iglesias. Yo lo vi hasta en las iglesias en los Estados Unidos, que sí hay muchos amigos que lo que yo crecí, lo que yo fuiste a estudiar en el instituto bíblico, que son amargos, son lastimados y son amargos y permitieron a destruir su vida. Y dices en versículo 15 que dices, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, quebrantando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogénito. Este era un hombre que, dice en versículo 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredad de bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Un hombre que vendió su primogénito, su derecho para esta bendición de su padre, por solo un pedazo de comida, por un plato de comida, pues. Se vendió su primogénito y no importa que si ven esta historia en la Biblia sobre él y su hermano Jacobo, ¿sí? Él fue tan amargo, quieren matar a su hermano, hasta su hermano debe escapar por su vida, para su hermano no mataron a él. Pero dices que por eso, pues dices que no importa tanto lágrimas que dieron, no pueden regresar a eso. Pero unas razones rápidamente por la amargura. Una de las principales es para un pecado sin arrepentirse. No sé la palabra exactamente, pero un pecado, cuando no arrepentes por su pecado, muchas veces traen la amargura a nuestras vidas. También esta es parte de orgullo. Nuestro orgullo muchas veces, por nuestro orgullo somos amargos porque no quieren aceptar que puedo ser en error, no somos correctos. Algunas gentes son amargos porque fue lastimado por un pastor, no fue lastimado por un hermano de la iglesia, un familiar,
que sea. Y de la verdad, muchas veces, sí tienes razón. Sí fue lastimado. Sí lastimó su familiar, un hermano de la iglesia. Pero no permiten eso para destruir su vida. No da chance al diablo. Dale perdón. Pide a Dios para ayudarte. Muchas veces en una iglesia hay gente que son amargos porque no recibió la posición que tú pienses que fue para ti. Un hermano recibió la posición de maestro de escuela dominical. Un hermano recibió la posición de capitán de ruta. Y tú piensas, ¿quién es este hermano? ¿Por qué él está ahí? Yo sé más de él. Yo tengo más tiempo aquí. Y muchas veces permitieron a la amargura para entrar en nuestra vida por eso. Yo lo veo mucho gente, especialmente en mi tiempo ya en los Estados Unidos, amigos que yo conocí en el Instituto Bíblico, que ahorita son amargos. Solo quieren hablar contra Dios, contra la iglesia, y tienes buenos puntos. Muchas veces, pues, hay una página en Face que estás dedicado a destruir la iglesia donde yo estoy estudiando. Y yo no voy a decir contra esta exactamente, pero a veces ellos tienen una razón. Y si escuchan bien, si escuchan ellos, tú comienzas a pensar, pues sí es la verdad. ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué sigue en la iglesia? ¿Por qué sigue sirviendo a Dios? Pero no permita este pecado para levantar en su vida. No permita el raíz de amargura para levantar en su vida. Porque no estamos en el ministerio, no estamos en la iglesia por un hombre. Ni nuestro pastor Lima. No estamos aquí por él. Estamos aquí por Cristo. Estamos aquí para servir a Dios. Para ver gente salva. Para hacer nuestra parte de la gran comisión. Y muchas veces, probablemente tú tienes razón, hermano. Fue lastimado, verdaderamente fue lastimado. Y yo sé que se duele, pero no permite esto para controlar su vida. No permite eso a quitar la gozo de su salvación. ¿Sabe eso? Que Dios salvó a usted desde el infierno. Y no importa cuánta gente te lastima, va a ir al cielo. Va a ir con Dios. Y sí duele, yo sé que sí duele. Pero sigue adelante y no permita esta raíz de amargura para levantar en su vida. Vaya a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Muchas veces también la razón por que nosotros, por la gente son amargos, es porque no saben, se olvidan pues el verdadero Dios, o quién es Dios. Estamos pensando en un Dios que está aquí para nuestras órdenes. Nosotros pensamos que Dios está en nuestras órdenes y como dice la Biblia, si orar, para orar y Dios va a contestar sus peticiones. Pero Dios no está a nuestras órdenes. Dios no está para contestar o para darnos todo lo que nos piden, pero dices aquí, vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Y nosotros pensamos muchas veces que somos amargos pues por los problemas que nos vean. Y dices aquí, para recordarnos, ¿por qué nosotros tenemos el problema? Los problemas o las dificultades, y por qué no debemos permitir amargura para entrar en nuestra vida. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1 dices, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación,
a cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y hermano, si ya fue lastimado, si alguien lastimante, que sea que pasó en su vida, si es así, en lugar de permitir esa raíz de amargura para entrar en su vida, cambia esta a una bendición a alguien más. Usa eso para ayudar a sus hermanos que ya estás pasando por tribulaciones, por problemas. En lugar de ser amargo, sea una bendición a los demás. Y te prometo ¿qué es la palabra? Dedica su vida a ser bendición a los demás, va a tener gozo en su vida. Dios va a dar el gozo de su salvación si dedican su vida a servir a los demás. No permitan estos problemas, sus dificultades para hacerte amargo. Sea feliz en Cristo. Y la única forma para ser feliz en Cristo, para regozar a nuestra el gozo de nuestra salvación, y nos vean en versículo Salmos 32. Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y dice en versículo 11: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a regresar a Salmo 51. Sigue este ejemplo de David. Sé humilde, siempre mantiene ese espíritu de ser humilde y para confesar nuestros pecados a Cristo. Y recordar que nuestros pecados son contra Cristo, son contra Dios, y debe confesar nuestros pecados a Cristo. Y si hermano, si eres usted hoy que sí por chance estás viviendo en pecado, confiesa sus pecados a Cristo. Si eres salvo, si es posible que eres salvo, pero estás viviendo en pecado. Confiesa sus pecados y ten la confianza que Dios va a perdonar sus pecados y va a regresarte el gozo. Dices: vuélvame el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Si va a servir a Dios bien, como Dios nos quiere servir a Él, debe regresar a este punto a tener el gozo en nuestras vidas. Si ya es amargo, quita este pecado de su vida. No permite esta controlar su vida. Tarde o temprano, amargura va a destruir su vida. Y nos vean allí también que dices que va a destruir los demás. Va a destruir a otra gente con su amargura. Va a destruir, hermano, va a destruir su familia. Su amargura va a lastimar no solo a ti, su esposa, sus hijos. Y qué triste es, qué culpa tienen sus hijos.
¿Qué culpa tiene su esposa porque tú quieres vivir con su amargura? Hermana, ¿qué culpa tiene su esposo? ¿Qué culpa tiene sus hijos? ¿Qué culpa tiene su escuela dominical que usted quiere vivir con amargura? No es justo. Confiesa ese pecado delante de Dios y quita ese de su vida y vamos a regresar a nuestro gozo en Cristo. Como dice nuestro letrero atrás, puestos los ojos en Jesús. Si hacen esto, va a regresar a tener el gozo en su vida. Te prometo. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. Todos ponen de pie, vamos a comenzar la invitación. Si ya tienes pecado en su vida, confiesa sus pecados. Si ya tienes amargura en su vida, quite ese pecado de su vida. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Tienes gozo? Dios, en su amor, Dios quiere que tú puedas servirle, que tú puedas hacer algo con tu vida, pero, hermano, tenemos que declarar el pecado delante de Dios y necesitamos quitar toda esa raíz de amargura que traemos. David, con su humildad, pidió que le devolviera el gozo de su salvación, porque había pecado, pero él entendió que había pecado contra Dios. Y nosotros hemos pecado contra Dios, hermano. Pídele a Dios allí que te perdone y que haya un arrepentimiento genuino de parte de nosotros hacia Dios, a fin de que podamos estar con gozo en su iglesia, en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros matrimonios. Dile al Señor allí, Señor, perdóname porque hay una raíz de amargura, me han hecho esto, me han hecho lo otro. Pero Señor, limpia mi corazón. No permitas, hermano, que esa raíz de amargura siga creciendo en ti, en tu vida, porque vas a destruir a los demás. Y Dios te eligió, te salvó para que tú seas de bendición. Si tú estás aquí hoy, dile al Señor, perdóname, Señor, perdóname porque hay una raíz de amargura y porque no he declarado el pecado que traigo, Señor. Y que vuelva el gozo a tu corazón. Pídele ahí al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú sabes, Señor, lo que necesitamos y quizás, Señor, no estemos haciendo lo correcto por todo esto que pasa en nuestras vidas, pero limpia nuestro corazón y permite, Señor, que seamos humildes ante ti, declarando nuestro pecado. Bendice, por favor, Señor, bendice esta enseñanza y permite que mis hermanos puedan tomar decisiones y que puedan regresar a casa de una manera diferente, Señor. Si alguien aquí todavía está con dudas de dónde va a ir su alma el día que muera, Dios te promete salvación. Pero si tú no estás seguro al 100% dónde va a ir tu alma, podemos enseñarte con la Biblia. ¿Habrá alguien aquí que todavía no está seguro de ir al cielo? Levante su mano, queremos orar por usted. Alguien que dice, yo todavía no puedo, no tengo esa seguridad de ir al cielo el día que muera. ¿Habrá alguien así? Bueno,
Gracias, Señor, por tu palabra, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.